El día de hoy acá en Soluciones estaremos tratando el tema de la nacionalización del petróleo, además de cómo está la producción y qué pasa con el precio del petróleo venezolano. Y para eso hemos invitado a dos especialistas en la materia, a quien además les agradecemos que hayan atendido a nuestra invitación: Gilberto Morillo, experto petrolero, y José Manuel Rodríguez, economista, miembro del Observatorio Venezolano de Realidad Económica. Muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Gracias por la invitación. Quisiéramos iniciar esta conversación en torno al petróleo con el tema de la nacionalización, justamente porque hace algunos días se conmemoraron 41 años de su nacionalización, y quisiera permitirme en este momento algo un poco de historia. Esto fue el 29 de agosto. Cuando el presidente de ese momento, en su primer periodo de gobierno, el presidente Carlos Andrés Pérez, dio el ejecútese a la ley orgánica que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos. Justamente quisiera partir esta conversación con este tema. ¿Cómo era la industria petrolera antes de la nacionalización aquel 29 de agosto? Sí. Bueno, yo creo que como eran en la mayor parte del mundo las empresas multinacionales, las grandes empresas multinacionales, sobre todo las que llamaban las 7 hermanas, donde estaba Exxon, Shell, Chevron, todas esas empresas eran las que tenían el conocimiento y tenían el capital para extraer el petróleo, porque para extraer petróleo se necesita mucho dinero, mucha inversión, y esas grandes empresas son las que lo tenían. Y en Venezuela, desde el principio del siglo XX que comenzaron a llegar, pues bueno, ellas fueron las que desarrollaron todo lo que es la extracción, la producción, el transporte, hicieron refinerías, y bueno, esa era la situación en el 41, hace 41 años, cuando el Congreso promulga la ley, y como tú bien dijiste, el 29 de agosto el presidente Carlos Andrés Pérez le da el ejecútese. De 1976. ¿Cómo estaba la economía en ese momento? Bueno, hablando de la industria en particular, el presidente Pérez hace un esfuerzo honrando una oferta electoral que le había planteado de tomar el control de la industria, y ya estaba de alguna manera hecho los lobbies necesarios con las empresas. Exacto, ya se venía trabajando desde 1930 prácticamente sobre el tema de la nacionalización del petróleo. Un poco antes, un poco después, pero al final lo que se plantea dentro de la industria es que las compañías empezaron un proceso de desinversión, que aumentando los niveles de producción, pero como dicen, para aumentar el recobro lo más rápido posible hasta llegar al cierre del proceso de lo que llaman la nacionalización. Otro elemento interesante de la nacionalización es que muchos de los operadores cambiaron de nombre, pero siguieron con las mismas personal, los mismos ingenieros, porque es muy difícil conseguir reemplazar toda una plantilla de ingenieros y de expertos financieros y de logística. De alguna manera, el Estado venezolano no estaba del todo preparado para tomar el control. De hecho, muchos directivos y gerentes medios de las antiguas corporaciones se quedaron dentro de la industria. Entonces, de las operadoras que se llamaban, que tomaron nombres, la Goben, las operadoras de Oriente, entonces se quedaron. Entonces, el proceso de nacionalización como tal tiene que ver con un logro político, una propuesta política, y con la presencia de Venezuela en los mercados internacionales más sólida. Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los defensores de este proceso de nacionalización y padre, fundador de la OPEP, planteaba que era necesario tener ese control para verdaderamente tener un espacio de decisión dentro de la posible creación de la OPEP, ¿no? En ese momento, y todavía se sigue discutiendo el término de nacionalización o estatización. Sí, yo creo que, digamos, el término más preciso sería estatización, porque las empresas que operaban en Venezuela, había 2 empresas venezolanas cuyos dueños eran venezolanos, aparte de las empresas norteamericanas, la Shell, que es anglo-holandés, también había 2 venezolanas. Entonces, todo esto pasaba al Estado a partir del 1 de enero de 1976, unos meses después de promulgar la ley.
todas las instalaciones, todos los oleoductos, los pozos, todo pasaba al Estado. Entonces era una estatización. Pero bueno, se ha popularizado, digámoslo así, el nombre de nacionalización pero como tú bien acotas, era precisamente una estatización. Yo quería decir algo más de que, como bien lo dijo el colega, había un proceso de extracción muy rápida del petróleo, porque ya las concesiones se iban a vencer en 1983. Y en el gobierno de Rafael Caldera se había anunciado que no iba a haber más concesiones, que las concesiones expiraban y todo lo que estaba ahí pasaba al Estado como eso estaba estipulado en los contratos. Entonces, claro, ya las empresas pues no hacían grandes inversiones, sino trataban de extraer la mayor cantidad de crudo y pagando sus impuestos y sus regalías, etcétera, pero tenían que maximizar esa inversión. Ya, si tú sabes que te quedan pocos años en algo, pues no le inviertes mucho. Y por eso se adelantó al 83, que era cuando terminaban las concesiones, se adelantó que eso revirtiera al Estado en el 76 para evitar pues de que bueno, quedara una industria muy reducida. ¿Y en qué se transformó la industria petrolera luego de esa nacionalización que ocurrió, pues terminó de, digamos, concretarse en enero del 1976? Pero ¿qué pasó cuando el Estado inicia o se encarga de la exploración del hidrocarburo y la explotación de hidrocarburos en nuestro país? Bueno, como quieran. Yo creo que, como dijo el colega José, yo creo que efectivamente el Estado creo que fue una buena decisión de contar con los técnicos que ya estaban allí y ellos, digamos que la operación se trató de hacer que no hubiera ningún cambio drástico, ningún cambio radical, sino que las empresas que estaban allí siguieran operando. Se les cambió el nombre a unas terminadas en VEN, como Lagoven, Corpoven, Maraven, Bariven. Cada una de esas empresas cambió el nombre y entonces comenzó a operar. ¿Cuántas empresas eran? Bueno, en el 1 de enero del 76 se agruparon en 13 empresas nacionalizadas con estos nombres terminados en VEN. Y esas 13 empresas, todas sus acciones se le dieron a Petróleos de Venezuela, que era el holding, que era la casa matriz. Sí. Y entonces siguió operando, digamos, de una forma normal, de una forma estable, con los técnicos que ya tenían mucha experiencia allí, y se fue conformando esta gran empresa que fue Petróleos de Venezuela, pues se conformó en ese momento. Yo creo que eso es un gran logro de los venezolanos, hacer esa transición de una forma muy exitosa. ¿El impacto económico que tuvo esa nacionalización? Bueno, de alguna manera haberla adelantado, o sea, fue una decisión que aunque no gustó a muchos, también era necesario mantener los niveles de producción a nivel de los mercados, porque hay otra realidad. Hoy los productores, bueno, producen, pero están asociados a los que se llaman los mercados internacionales de la energía y en particular los mercados del petróleo, que se deciden en 2 o 3 mercados, macromercados, que es Nueva York, Londres. Entonces ellos manejan dónde se transa el petróleo. Eso no lo maneja ninguna, la siguen mandando las mismas corporaciones. Ahora no son tantas hermanas, pero sí son las mismas corporaciones que definen, se transan los volúmenes de petróleo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ni siquiera Arabia Saudita, con todo su volumen, puede torcerle el brazo a ninguna de esos grandes mercados. De hecho, cuando hablemos de la realidad pues, actual, veremos cómo Arabia Saudita está luchando por mantener sus cuotas de mercado, sobre todo en los Estados Unidos. O sea, luchando. O sea, no estamos hablando de la Arabia Saudita que podría hacer lo que quiere, lo que da la gana. Y también se sabe que está asociada a la operación y ellos operan con los norteamericanos, pues en grandes procesos políticos, macropolíticos. Entonces, como le digo, Venezuela estaba asociada a estos mercados, o sea, después de la nacionalización y mucho tiempo después, como un proveedor, en la lectura era el proveedor estable, el proveedor que hizo una transición suave, no hubo problemas, seguimos siendo nosotros. Nuestros operadores cambiaron del carnet, pero son nuestros operadores. Seguían siendo los mismos. Y después esos mismos operadores eran los que trabajaban con los comerciantes, con los brokers, y era la misma operación financiera. O sea, de alguna manera esa transición
hizo que ellos siguieran con su mismo negocio, pero sin tener las mismas obligaciones. Porque entonces ahora los procesos de inversión tenían que correr por cuenta del Estado. Afortunadamente, los procesos de reivindicación de OPEP y de los procesos del embargo petrolero de los 70, movió los precios del petróleo de $1 y pico de centavos de dólar a $1 y pico, después a $14. O sea, y pareciera una tontería, pero que cueste $12, pero es que venía de costar centavos de dólar, un barril. Ok. Esa cantidad de recursos fue la que se llamó la Venezuela Saudí, y que también generó un volumen importante de recursos, que generó la necesidad de montar el fondo de inversiones para una política de mantener contenido esa cantidad de recursos que no entran directamente al país a través de gastos. También generó la internacionalización, porque la estructura, la característica de nuestro petróleo necesitaba refinerías muy especializadas que manejaran altos niveles de azufre. Entonces, si no tenías esas refinerías, y entonces empezó la adquisición, la consolidación de toda la cadena de valor hasta la producción de gasolina, y aún hoy seguimos siendo una de las empresas que venden más gasolina dentro de los Estados Unidos. O sea, desde el petróleo hasta la gasolina, hasta el tanque. Esa cadena es la misma que te estoy hablando de que quedó intacto todo el proceso de negociación y la construcción de negociación desde la empresa nacionalizada, estatizada, con los mismos operadores, los comerciantes, que terminó vendiendo gasolina dentro de los Estados Unidos. O sea, seguimos siendo una parte de la dinámica energética global asociada a las corporaciones norteamericanas. Es decir, que fue provechosa esa nacionalización en 1975 o 1976. Sí, bueno, yo creo que eran los vientos de los tiempos, pues todas las empresas, todos los países petroleros estaban estatizando las operaciones y bueno, yo creo que Venezuela no podía escapar a eso. Yo creo que lo positivo que se puede sacar de eso fue la conformación de una gran empresa petrolera. Yo creo que hoy en día hay que revisar cuál es la forma, la estrategia como nosotros debemos atacar la industria petrolera, la extracción, la producción, porque como dije antes, eso requiere grandes cantidades de dinero y en este momento no creo que las tengamos disponibles. Justamente ese tema de producción e inversión en la industria petrolera es lo que vamos a estar tratando en la próxima parte acá en Soluciones. Ya regresamos.